Buenas tardes, como siempre, el sistema. Por favor, prendamos la cámara. Ya conocemos eso por más de 14 semanas. Sí, para la foto, para la jefatura de piso. Luego, es, están ustedes si quieren dejar prendida la cámara o no. Prendamos la cámara, por favor, para la jefatura de piso. Ya sabemos eso. No repitamos lo que tantas veces ya sabemos, ¿sí? Más personas, por favor. Ya de por sí somos 25 y solamente hay, bueno, pocas. Gracias, todas las gracias, Zambrano, por favor. Sánchez, Pinela, Limones, Pereira, Arias, Proaño, un segundo nada más, un segundo. Digan a Francisco Cusido, que recuerden que es Cusido Francisco. Ya no voy a repetir lo mismo, lo mismo. Un segundo, por favor, la cámara. Gracias. Va, miren a la cámara, por favor, un segundo. Gracias. Ya. Tengo que mandar a coordinación de piso y a su coordinación de piso. Un segundo. Ricardo. Acá estamos. Acá estamos, acá estamos. Hola, hola, buenas tardes. Hoy día vamos a explicar el 1.2.2. Recuerden que ya estamos explicando cada parte. No me olvido el compromiso que hice el día de hoy con un estudiante que me entusiasmó. Me dijo que quería que el poder hablar del 1.1 que hizo y el 1.2.1. A ver, ¿cuál era el 1.1 de la investigación? ¿Cómo se llamaba? Capítulo 1, el problema. 1.1. Vamos. Planteamiento del problema. Muy bien. Otra voz. 1.2. Otra voz. Formulación y sistematización de investigación. Formulación y sistematización de la investigación. Muy bien. Otra voz. Que va en el 1.2.1. Lo que vimos la clase pasada. Formulación del problema. Muy bien, muy bien. Ya estamos ordenaditos. Vamos al 1.2.2. Punto. Sistematización de la investigación. Miren que lo estamos dando bien masticado. Otra cosa que no tienen otros cursos. Para que ya lo vaya haciendo. Para que termine este semestre y tengas tu capítulo 1 entero. ¿Sí? Bien, déjenme ponerle a todos en sala de espera. Llevan 16 semanas. Y seguimos sin seguir la orden de apellido y nombre. Uno está concentrado y tiene que fijarse en esas cosas. ¿Qué significa la sistematización? Párame bola, por favor. Hay protocolos en que en vez de sistematización vas a escuchar la palabra preguntas de investigación. Bien, solamente el presidente prendió la cámara. Dios sabrá si el resto está atendiendo la clase. Que hay que ver cuántas otras personas, bueno, no quisieran estudiar, pero ya se va a resolver eso con calma, porque con la LOES ya esto va a dejar de ser gratuito, como debe ser. Así solamente así se valora. En no pocos protocolos, en vez de decir sistematización de la investigación, dice preguntas de investigación. No se trata de poner cualquier pregunta mierdera. Es que tengo que decirlo así. Porque hay tanto dos dedos de frente que son las preguntas que voy a hacer en la investigación. No, no. La sistematización o las preguntas de investigación son las grandes interrogantes que vas a responder en cada uno de los capítulos de la tesis. Por Dios, escúcheme, porque le firmo que no va a hacer nada su 1.2.2 ahora. Y cuando lo quiera hacer, tenga la decencia de hacerlo bien, porque el pueblo le pagó los estudios para que lo haga bien. El 1.2.2, sistematización de la investigación, o si mañana cambian por fin el instructivo y le ponen preguntas de investigación, no son las preguntas que vas a hacer al público muestral, a la unidad de observación. No haga barrabasadas. Son las grandes interrogantes que van a ser respondidas en cada uno de los capítulos de la investigación.
¿Sí está claro? Entonces, ¿cuáles son esas grandes partes? Marco teórico, marco metodológico, resultados, y como en el instructivo dice propuesta, va propuesta. Si no hubiera propuesta, fueran 3. Como debe ser. ¿Hasta aquí está claro? Se lo voy a poner en el examen como pregunta trampa. La sistematización tiene que ver con las preguntas de investigación que se dan en el trabajo de campo. Y yo quiero que me ponga así para poner yo el 0 en cambio. Por favor, no cometa esa barrabasada. Muéstreme, por favor, que usted está para el siglo XXI. Recuerda que se llama sistematización, y ahí un poquito le doy la razón. Se llama sistematización para no confundirte justamente. Y porque la palabra sistematización se refiere a sistematizar, a ordenar algo. ¿Sí? A ver, Lisbeth, un ratito. A ver, Lisbeth, por favor, póngase González, Lisbeth, que eso ya sabemos desde la semana 2. Y segundo, por favor, póngase en una posición vertical o sentada y no acostada. O si no, la retiro. Presidente, ¿tiene hasta aquí alguna duda? No, profesor. Ya. Tiene 4 minutos para hacer eso, Lisbeth. Bien. Entonces, vamos a observar cuáles son los criterios y vamos a indicar ejemplos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo primero que tenemos aquí grabado en la cabeza no son preguntas que voy a hacer en el trabajo de campo. Son preguntas que ordenan cada una de las partes. Vamos a la diapositiva que se armó en 15 minutos. Bueno, ya sabemos, en el instructivo de titulación vigente de la Universidad de Guayaquil, se ha establecido que el capítulo 1 no se llame planteamiento de problemas, sino solamente el problema, y que contenga las siguientes partes: planteamiento, ya vimos; formulación, ya vimos; vamos a ver sistematización, ¿sí? Luego tocará ver objetivos de investigación, justificación, delimitación e hipótesis. Bien, ya vimos lo que era el planteamiento del problema. Ya, espero que quede claro. Se genera un análisis breve, no más de 3 párrafos, donde se plantea someramente el tema que se va a investigar, enunciando cada una de las variables sin jamás indicar ninguno de los resultados, ni tampoco hacer citas. Formulación del problema es el corazón de la investigación, es la pregunta que engloba toda la tesis. Escoger el título y hacerlo pregunta. El problema se lo elabora como pregunta para que pueda ser respondida con una comprobación empírica, es decir, una investigación de campo. Contiene variables, unidad de observación, elemento geográfico y espacial. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto. Ahora, sistematización del problema. Atienda, 1.2.2. No es colocar preguntas que vas a hacer en el trabajo de campo, sino establecer preguntas que guiarán y canalizarán la totalidad de los capítulos de la investigación. Cada capítulo va a responder a su respectivo interrogante. Marco teórico a la primera pregunta de la sistematización. Marco metodológico a la segunda pregunta de sistematización. Resultados a la tercera pregunta de la sistematización. Y la pregunta de la propuesta va a ser respondida en el capítulo 4, la propuesta. Lisbeth, por favor, apellido o nombre. Por favor, no me haga tener que retirar lo que es una decisión que han dado las autoridades. No me haga interrumpir la clase por estas cosas. Es la última vez que aviso. Bien, vamos con unos ejemplos, ¿sí? Un ratito, voy a cargar el PDF, que tuvo un problema ahí. Un segundo. Vamos a ir con unos ejemplos y luego vamos con una diapositiva y luego vamos con unas canciones, ¿sí? Y recuerden, el día de hoy voy a hacerles caso lo que me pidieron, ¿no? Que tenían un 1.2.1. Yo aplaudo eso, la persona que lo dijo, porque me demuestra que algo de hambre de gloria hay.
Estoy cargando, chicos. Esperen un segundito nada más, que ya saben cómo es este sistema. Licenciado, buenas tardes. Me mencionaba. Si la mencioné 2 veces, presidente, por favor, indícale lo que tiene que hacer porque ya voy a compartir pantalla. Ponlo en el chat. Va. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo. Planteamiento del problema. Entonces, toca someramente lo que vas a investigar, un poco de las variables. ¿Sí ven? La formulación, que es la pregunta que lo concentra todo, y aquí está la sistematización. Escúcheme, por favor. A ver. Lisbeth, le vengo pidiendo hace 6 minutos que por favor ponga apellido y nombre, además que lo de la cámara. ¿Sí? Si usted no ha podido escuchar, es porque, bueno, no hemos estado concentrados acá. Ahora, no me quiero perder en esas cosas operativas porque viene lo fundamental. Mis apellidos Veamos y nombres sí están, licenciado. Puede revisarlo. Yo ingreso Mira, con mis 2 nombres y mis 2 apellidos. ese La apellido y cámara la nombre. enciendo ahora. No me interrumpas. Y ponga apellido y nombre. ¿Sí? Pon González Cobeña Lisbeth, que es una orden que a mí me piden que haga. Y es que sea la última vez que me interrumpe. Acá. ¿Dónde va a ser respondida esta pregunta de la sistematización? A ver, Toala, ¿en qué parte sería respondida esta pregunta? ¿En qué capítulo? ¿En el capítulo del marco teórico, del marco metodológico, del resultado o de propuesta? Muy bien, ¿por qué? A ver, ¿por qué tienes esa idea? A ver, bien, pero ahora fundamentala. Usted mencionó que era una pregunta por cada capítulo y las escuelas, si mal no recuerdo, ya viene la parte de lo que nos enseñó en el primer parcial. Que son las escuelas que debemos elegir dependiendo de nuestro proyecto. Esa tesis. Exacto. Muy bien, señor Toala, muy bien. De eso se trata. De eso se trata. Bien. La segunda pregunta es de marco teórico. La primera pregunta es de marco teórico. La segunda pregunta, mira cómo está orientada para que sea respondida en el marco metodológico. ¿Qué métodos y técnicas de investigación son las más adecuadas para establecer una relación entre variable 1 y variable 2? Variable 1 y variable 2. Si se observa, entonces, toda esa pregunta está orientada a ser respondida en el marco metodológico. Tercera pregunta. ¿Cuál es el estado actual de la construcción de estereotipos masculinos a partir de la recepción? Y aquí ya va todo. Aquí no solamente van las variables. Miren cómo aquí ya va la unidad de observación, el público muestral, el elemento geográfico, el elemento espacial. Por lógica, a ver, señorita Cecilia Chacha, ¿en qué parte queda respondida esta pregunta? ¿En qué capítulo? Dígalo por lógica, más que porque está leyendo. Vamos, Cecilia. Estás con el micrófono apagado. Bueno, vamos a seguir, porque si no... Estás con el micrófono apagado. Es difícil si estás con el micrófono apagado. A ver, presidente, ¿en qué capítulo esta pregunta va a quedar respondida? Profesor, en el capítulo 1. Por Dios. ¿Y cuál es el capítulo? Resultados. Resultados, por Dios. Por favor, concentrémonos un poco. Ya. Cuarta pregunta. Lo tiene hasta el propio nombre de la pregunta. ¿Qué características fundamentales debe tener una propuesta que mitigue la construcción de estereotipos masculinos? Bueno, bla, 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 bla. ¿En qué parte va esto? ¿Esto iría en la parte teórica, en la parte tecnológica, en la parte de resultados o en la propuesta? En la propuesta, profesor. La propuesta. Exacto, en la propuesta. Entonces, si se dan cuenta que no son 4 preguntas tiradas al aire, a ver qué pasa. Son preguntas que ordenan la investigación. De nuevo,
son preguntas que ordenan la investigación. De nuevo, son preguntas que ordenan la investigación. ¿Está claro? 4 de 24 estudiantes con la cámara prendida. Bien. Vamos a seguir con la diapositiva. ¿Sí? Vamos, que todo lo que está subrayado va al examen. Sistematizar el problema de investigación es desagregar o descomponer la pregunta de investigación, formulación del problema en subpreguntas. ¿Sí está claro? En subpreguntas, que es lo que estamos viendo a continuación. Es decir, es dividir la pregunta general, la que está en formulación, en preguntas más pequeñas, que incorporan cada una variables del problema a investigar. Lo que vieron, en la parte teórica estaban las dos variables, en la parte metodológica, en la pregunta metodológica estaban las dos variables, en la pregunta que va a los resultados ya estaban las dos variables, la unidad de observación, el público muestral, y en la pregunta que va a la propuesta también están las dos variables, el público muestral y la unidad de observación. En otros instructivos se denomina a esta parte preguntas de investigación. No obstante, su desarrollo es el mismo: estructurar subpreguntas que serán respondidas en cada una de las partes de la investigación. ¿Cuántas partes tiene una investigación para desarrollar? El problema es el problema, ¿no? Es el capítulo 1. Teórico, capítulo 2. Metodológico, capítulo 3. Y resultados, capítulo 4. En el instructivo de la Universidad de Guayaquil te unen lo metodológico con los resultados para agregarte un capítulo más, que es la propuesta. Lo normal es que no exista propuesta. Las subpreguntas de la sistematización tienen, ojo, vale examen. Estas preguntas de la sistematización tienen total relación con los objetivos específicos de la investigación. Total relación con los objetivos específicos de la investigación. Miren, vamos ya que estamos con los ejemplos. A ver, acá, miren, acá están las preguntas. ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vinculan la influencia cultural del anime japonés con la recepción comunicológica? ¿Dónde quedará respondida esta pregunta? En el marco teórico. ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para investigaciones de recepción de anime e influencia cultural? Lo dice la palabra. ¿Cuáles son los métodos y técnicas? ¿Dónde quedará respondida esta pregunta? En el marco metodológico. ¿Cuál es la incidencia actual de la influencia cultural que tiene la recepción del anime japonés en los estudiantes de primero o tercero de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en el 2017? ¿Dónde va a quedar respondida esta pregunta? Va a quedar respondida en los resultados. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que permiten reconocer cómo influye culturalmente el anime por medio de la recepción? ¿En dónde va a quedar respondido esto? En la propuesta. Y miren cómo hay relación con los objetivos específicos. Completa relación, porque igualmente los objetivos específicos va uno por cada una de esas partes. Esta es la sistematización. ¿Sí? Bien. Voy a colocar un video que retrata muy bien esto que estamos hablando. Y por favor, atiendan, ¿sí? Luego vamos con unas preguntas. Un segundo. Va. ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe dársele solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida,
antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. No Ese es el formato de la universidad de él, no es el formato podemos nuestro. trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Aquí está hablando desde su instructivo, por supuesto, de que el problema es algo que tiene que ser resuelto. Que el problema es algo que tiene que ser resuelto. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Ahora, sí, quiero aplaudir primero de nuevo a esa persona que me dijo que me iba a leer el 1.2.1. Como creo que la palabra se debe cumplir, quiero pedirle a esa persona que me dijo que me iba a leer el 1.2.1 que lo lea. Que será un gusto para mí escuchar y si puede escribirlo mejor. A ver, ¿está esa persona así o no? O no sé si alguien quiere compartir el 1.2.1 que hizo para su tesis. Nadie. Presidente, usted no ha hecho el 1.2.1 de su tesis. O por lo menos tenga la Profesor, sinceridad. Dime. sí, yo estaba trabajando en eso, pero no lo tengo terminado, ni siquiera. Lo que yo tenía entendido es que el compañero le había mencionado que si usted podría revisar los títulos de cada uno de nuestras tesis. No tengo buena memoria. Él dijo que me iba a leer su 1.2.1. Pero bueno. A ver, dame el tuyo, Gonzalo. Escribe tu título. No sé si Ya, Gabriela Yolanda. ya voy a... Escríbelo mejor. Escríbelo. Gabriela Yolanda, que tiene la cámara prendida. Giancarlos. Perfecto. Sí. Carmen, lo mismo. Escríbanos que se los reviso ahora mismo. Eso. Si lo tienes, escríbelo. Si no lo tienes, no pasa nada. Porque esto es un viva la patria. Pero a lo mejor hay un Dios en el cielo y en el octavo semestre nos vemos presencial. Y ahí quiero ver cuál va a ser el cuento. Porque cómo no me, ahí sí van a tener que hacerlo todo. Presencialmente, vivencial. Y si no, no aprueban. Gonzalo, solamente de copiar y pegar. Control C, control V. ¿Tú lo tienes, Giancarlo? Tengo un avance, pero la cuestión es que, por ejemplo, no estoy definido todavía si quiero hacer ese tema o no, porque tengo dos temas en mente todavía y no sé con cuál decidir, pero sí tengo algo avanzado. Por Dios. Sí. ¿Me José puede Méndez, escuchar no me el escribas. planteamiento del problema? Por Dios, José Méndez, no me escribas horrores gramaticales. Eres un estudiante de comunicación, vives de la palabra. Cuando colocas un definido, ido, ado, la palabra que va anterior va con H. Yo no he definido sin H, con H. ¿Sí? Bueno, pero Giancarlos, no puedes tener un avance si no has decidido con cuál de los dos trabajos vas a avanzar. Ustedes deben entender que en un país los recursos siempre son finitos. Y si yo fuera el ministro de Finanzas, yo me molestaría porque un grupo de estudiantes se le da masticadito cada una de las partes de la tesis y no puede escribir 4 chullas páginas que tiene el capítulo 1.
Presidente, yo sé el ejercicio de sacrificio que tú haces por el grupo, pero si no tienes título, no me hagas perder el tiempo. Ahora, si lo tienes, mándalo. Muy bien. A ver. Sí, profesor, sí lo tenía. A ver, me mandó uno. A ver, tú, análisis de la aceptación del conocimiento adquirido en clases. Bueno, hay mucha muela ahí. Ahora, lo que pasa es que no veo cómo lo amarras con comunicación. Pudiera ser así, mira, ahí fuera interesante. Primero, análisis tilde la, por Dios, que vas a vivir de la palabra. ¿Ya? Análisis de los procesos de comunicación educativa en la modalidad en línea de los estudiantes del séptimo semestre y sus efectos en los procesos de aprendizaje. Y ahí tienes procesos de aprendizaje y comunicación educativa, gestión de la comunicación educativa. Te lo repito, análisis de la gestión de la comunicación educativa en clases en línea de estudiantes del séptimo semestre de Faxo UG y sus efectos en los procesos de aprendizaje. Bien, por acá tenemos los memes y su influencia a nivel social y económico en las tendencias de las nuevas formas de marketing digital. Mira, ya, a ver, Avilés, ¿qué línea sería la tuya? Porque si tienes una línea de investigación ahí, el presidente tendría la línea comunicación educativa. Tú tendrías la línea, ¿cuál línea? A ver, hay una línea que va ahí. Una clase me pasé dictándoles para que se aprendan de memoria las líneas, o por lo menos su línea. ¿Cuál sería esa línea, Avilés? Viva la patria. Comunicación y emprendimiento. Sí, comunicación y emprendimiento. Eso iba a decir, director, profesor, yo entendí muy... Ya, no hay problema. Ahora, está muy amplio. Vamos a aterrizarlo un poco. Ya. Uso y gestión de los memes. Y ahí sería gestión de los memes. Uso y gestión gráfica de los memes. Gestión gráfica primera variable. Memes objeto de estudios. Como estrategia de marketing digital de las pymes del norte de Guayaquil y sus efectos sobre sus ventas. Ahí está el título. Es que no puedes hacer análisis de medios, ¿no? Sería análisis de contenido, análisis semiótico sobre los contenidos gráficos o sobre contenidos visuales, análisis semiótico, análisis de contenidos, primera variable, de los programas de noticias de Coavisa y Teleamazonas y su incidencia en resoluciones judiciales. Sí, puede ser porque eso está de moda. Te felicito, Mac. No sé, pues te llamas Mac. Acá me aparece Mac. Bueno, te felicito, Mac. Porque se está hablando mucho de que los medios de comunicación van presionando a un juez para que decida si alguien es culpable o alguien es inocente. Bien. Muy bien, de eso se trata. Si se dan cuenta que sí sería un beneficio tenerme en vivo, sino que tenerme en vivo, chao, cámara apagada, chao, andar en celular. Macías, muy bien, señor Macías. Muy bien, o señorita Macías, no sé, no, apenas se puede. Bien, les voy a colocar la tarea que tienen que hacer hasta las 3:30. Es demasiado 2 horas. Acá está. Capítulo 1 de la temporada 5, el cuarteto de Homero. Quiero que me desarrollen el título del capítulo, me pongan un título, me hagan una formulación de problema, una pregunta y una sistematización. Tomando cada pausa del capítulo, todo capítulo de los Simpsons tiene 3 partes, ergo, me van a hacer 3 preguntas nomás de sistematización, como una parte de la historia. ¿Sí? Esto ya está subido, ya se lo pongo de nuevo en el chat. Un ratito que... Ahí está. ¿Sí? Me hacen el título, formulación del problema, la pregunta, sistematización del problema, las 3 preguntas. Una pregunta global que resume toda la primera parte del capítulo de los Simpsons, la segunda y la tercera. Y tienen hasta las 3:30.
Se supone que esta materia en octavo también sería en línea. Ojalá y sea presencial. Porque hay uno por uno. A ver, como ya hemos explicado esto, en la primera semana tendría que darme todo el capítulo 1. Y así, cada clase, capítulo 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Insisto, todos los temas tan interesantes, simplemente tienen que pulirlos, pues se supone que para eso están estas clases. Y bien, de eso se trata, que hagan títulos de temas que les gusten. Bien, hemos dicho esto 4 o 5 semanas, pero lo voy a repetir por última vez. Tengo la orden de las autoridades de no poder colocar a las personas que se ponen en nombre y apellido, sino apellido y nombre. Yo he pedido a usted, González Coveña, 5 veces que lo haga. Y me habló hasta de una manera que no es la adecuada. ¿Sí? Que no se repita. Y no le estoy dando la palabra. No le estoy dando la palabra. Presidente, estamos en contacto. Y por favor, recuerden que si el 90% termina el foro y la consulta, hay cuestionario. Si no, no. ¿Está bien? Estamos en contacto, presidente. Gracias, profesor. Gracias.